Fíjese que hay con respecto a Cantaura, algunos mitos que ha el chavismo sobre todo, porque la izquierda los manejó en su momento, pero nunca alcanzaron el nivel de poder mediático suficiente hasta que llegó el chavismo para inclusive abrirle juicios a los funcionarios públicos que actuaron en defensa de la democracia y del Estado. Entonces, el mito que ya usted nos ha indicado, de que habían sido enterrados en fosas comunes y que habían desaparecido, ya usted nos ha dicho que es falso. El segundo mito es que esos eran unos estudiantes que estaban en un pleno político. Y entonces la pregunta es, si eran unos estudiantes que estaban en un pleno político, ¿por qué hubo bajas del lado del gobierno? ¿Cómo hicieron ellos para matar a unos militares y a unos funcionarios? ¿Con los libros, con los lápices? Es otro de los mitos. Pero hay un tercer mito en todo esto, que ya me lo ha mencionado, pero que quisiera también volverlo y explicarlo mejor. Que entre las cosas que dice el chavismo y los informes que han hecho y las cosas que han dicho, es que la acción del Estado fue desproporcionada y que en la acción no quedaron sobrevivientes del lado de los guerrilleros, y que eso evidenciaría que fue una acción desproporcionada y salvaje y todo aquello. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, mira, en realidad, como te dije anteriormente, el operativo propiamente dicho era militar. Estaba dirigido por el general Murga Cabrice y 2 batallones de cazadores, ¿no? Ahí nosotros en ese aspecto no tenemos nada que objetar. Nosotros fuimos como organismo de seguridad del Estado y muy pocos hombres. Nosotros éramos sí, muy pocos hombres. Podemos decir que éramos más o menos unos 20 hombres bajo el mando del comisario Henry López Sico. Pero la penetración propiamente dicha fue del ejército. Entonces ellos tuvieron combate muy fuerte, la DICI también participó, pero eso de que estudiantes con morales de libro, eso es falso. Como ya te dije antes, todos estaban uniformados y en un campamento guerrillero del cual pues quedan pruebas fehacientes en los expedientes donde se consiguió todo el material del subversivo que se puso a la orden de los tribunales militares para ese momento. Entonces, ahí eso es falso. Ahí no había ningún estudiante, era un grupo guerrillero compuesto por 41 personas, entre hombres y mujeres. Así de sencillo, ahí no hubo ningún momento estudiante ni pleno estudiantil. Eso es totalmente falso, hermano. Ni hubo, y es falso entonces también, si eran 41 personas y los fallecidos fueron 23, entonces es falso que no haya habido sobrevivientes. Sí, el 18, uno de ellos es el camarita, pues. Uno de ellos es este que sale todo el tiempo en los aniversarios de Cantaura dando su versión, pero no dice que fue el que asesinó al capitán Paulini, ¿no? Ni el gobierno tampoco dice que camarita, que ¿para qué guerra? Es el asesino del capitán Paulini. Entonces no lo sacan ellos para nada. Ellos sacan todo lo contrario, todo lo que puedan sacar de que lo beneficie publicitariamente, sí, pero esto no lo dicen. ¿Cuántas bajas tuvieron las fuerzas del Estado en ese combate? 2. ¿Que son este capitán Paulini y el otro? El otro es un detective nuestro, se apellido Antonio José Lira. Antonio José Lira, un detective que recibió un disparo en la cabeza. ¿Un disparo en la cabeza en el combate o un tiro de gracia a quemarropa? No, en el combate. Lira era un detective nuestro que estaba en el combate y recibió un disparo de acá en la cabeza y falleció, pues. Y el otro fue el capitán que fusiló el camarista. Ahora, comisario, hay algo que siempre reclama, sobre todo la gente joven, cuando se cuentan estas cosas. El reclamo normal de jóvenes en sus 30 años, ¿no? Y este evento tiene 40 años, que no conocen estas historias, que no saben qué fue lo que pasó, que no tienen ni idea de qué fue Cantaura, de qué fue Yumare, de qué fue el Amparo, que cuando se les cuentan estas cosas y se les dice quiénes fueron los participantes,
se dan cuenta de que la historia que cuenta el chavismo es completamente distinta. Pero cuando intentan buscar la versión de los organismos que participaron y de los que participaron en esto, no hay versión oficial. Pareciera que la democracia decidió no reivindicar la lucha de los cuerpos de seguridad contra los grupos guerrilleros y se les dejó a los grupos guerrilleros que contaran la historia, siendo el caso de Venezuela el único caso en el mundo donde los derrotados son los que cuentan la historia. Exactamente. Eso lo he mantenido, eso tú acabas de decir, lo he mantenido yo y lo he conversado con el comisario Henry, con el comisario Atahualpa. Hemos discutido esa situación de que por qué nosotros callamos tanto, de que por qué fueron los derrotados los que siempre dan su versión, los que hacen libros, los que hacen reportajes, los derrotados, porque siempre fueron derrotados, Daniel. Vamos a estar claros, nosotros los derrotamos militarmente en todos los combates. Lo único que ellos se valieron fue de las armas de la democracia para llegar a donde están. Pero militarmente fueron derrotados por nosotros en todas las oportunidades que se enfrentaron en Cañafístola, en el oriente del país tuvimos 2 o 3 o 4 combates y en todos salieron derrotados. Incluso, acuérdate que en el año 77-78, detuvimos a Carlos Lar Rodríguez en una alcabala y se entregó como el catire Yeye y pasó 8 años, 8 meses en el cuartel San Carlos, que no pagó nada, por cierto, salió barato. Y murió como vivió, de la manera más como debe haber muerto. Eso es el caso aparte. Pero en realidad nosotros le demostramos en el terreno militar que estamos mejor preparados para el combate que ellos. Yo soy hombre del segundo curso de comando y tuve al lado del comisario Henry López durante una década en la lucha contra la subversión. Yo comí mucho monte, como se dice, ¿no? Y tanto en las ciudades como en el monte. Y después, posteriormente, pues, del 82 para acá, es verdad lo que tú dices. Las generaciones que se formaron de funcionarios de la DICIN no conocen eso. Recibieron un país pacificado, propiamente dicho. Ahí sí estaba pacificado el país, ya no había guerrilla, ya no había subversión. No conocen de esa materia. Verdaderamente no conocen de esa materia. Y es verdad, hay que refrescar las cosas y decirlas como sucedieron para que ellos sepan de que sí hubo en Venezuela una situación tan difícil como la que vivimos desde el 60 hasta el 82. Vamos a estar claros, nosotros fueron del 60, 22 años luchando contra la subversión. No fue fácil, fue uno de los periodos más largos en América Latina, pues, apartando el de Colombia, exceptuando el de Colombia, Venezuela. Sin embargo, nosotros fuimos capaces de darle la puntilla, como se dice en el argot de los toreros, ¿no? Y se acabó. Hasta ahora, pues que ahí están de una manera valiéndose pues del sistema democrático y ahí los tienes tú, una camarilla de ampones, como lo que son, y destrozando el país como le da la gana. Ahora, comisario, hablemos del post-Cantaura. O sea, después que ocurre esta acción y ¿cómo queda el grupo Bandera Roja? ¿Qué pasa con esos movimientos guerrilleros? Porque esto fue en el 82, pero luego vemos que en el 86 hubo un evento en Yumare, que es distinto, pero o sea, siguieron ocurriendo cosas. ¿Qué significó Cantaura para la acción guerrillera? ¿Eso les causó daño? ¿No fue gran cosa? ¿Lograron recuperarse? No, definitivamente no. Lo de Yumare es otra cosa. Lo de Yumare es otro grupo que estaba creándose con unos guerrilleros de mucha experiencia y estaban ya haciendo lo que se llama la labor de captación y de adaptación en esa zona, ¿no? Pero fue desmantelado, como ya sabes, en un momento dado y se acabó. Bandera Roja no se recuperó nunca de ese golpe y se pacificó definitivamente y se vino hacia el camino de la democracia y a participar en los eventos políticos.
Bandera Roja en este momento es un partido político más, pero no del gobierno. Está en la oposición al gobierno y está actuando de manera legal, totalmente legal. Pero de ese golpe de Cantaura, que fue lo último que se le dio a Bandera Roja, más nunca Bandera Roja optó por la guerrilla ni por la guerra armada. Ahí se terminó esa tesis de Bandera Roja. O sea, que Bandera Roja fue como movimiento guerrillero derrotado en Cantaura. Así es. Ahí acabó su función guerrillera, o sea, sus acciones guerrilleras y subversivas por las armas terminaron ahí. Posteriormente, como tú sabes, ellos se incorporaron a la vida democrática y registraron su partido como un partido más en Venezuela. Y así están ahorita. Sin embargo, a pesar de haberse pacificado, entre comillas, siguieron armando grupos dentro de las universidades y revueltas callejeras y acciones que inclusive los encontraron, según han relatado ellos mismos y los propios cronistas de ese proceso, en el golpe de Estado tanto el 27 de febrero como del 4 de febrero como el 27 de noviembre. Es decir, que la pacificación no fue total. Es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. Y en uno de los mensajes televisivos de uno de los es de Bandera Roja, la que sale allí, ¿no? Son los miembros de Bandera Roja los que están llamando al pueblo a que salga a tomar las armas. Eso es verdad. Bandera Roja participó el 4 de febrero y el 27 de noviembre en los grupos, con los grupos militares que estaban en armas, ¿no? Pero una vez que Chávez asume la presidencia de la República y da ese viraje total, que a ellos no les pareció ni socialista, ni comunista, ni revolucionario, se abrieron y se declararon enemigos del sistema de Chávez. Y como te digo, están ahorita en una actividad política legal. Sí. ¿Qué opinión le merece a usted la política que se ejecutaba en los organismos del Estado, particularmente en la DICIP, de incorporar como agentes de la DICIP, como funcionarios de la DICIP, a personajes que venían de la lucha guerrillera? No, yo nunca estuve de acuerdo con eso, ni tampoco. Esa fue una táctica del ciudadano director. Tú sabes que, para hacerte un poquito de historia de esto, Franco, cuando la guerra civil de España, agarraba a los comunistas y los hacía oficiales del ejército español, ¿no? Y lo hacía con doble intención, pues lo hacía con la intención de que lo mataran sus propios compañeros. Esta fue la misma situación que pasó en Venezuela, ¿no? Se doblaban, daban toda la información del mundo, y además de eso, ¿no? Tú sabes que un hombre de esto, cuando se dobla, ya está sentenciado a muerte por los grupos subversivos y no puede volver, ¿no? O sea, no tiene vuelta atrás. Y eso era lo que pasaba, ¿no? Ahora, de que lo hicieran así, yo estaba de acuerdo que si se doblaran, dieran la información y pudiésemos golpear a la subversión. Pero lo malo estuvo allí en darle jerarquía. El ejemplo claro de Marco Tulio Crocker Horace. Marco Tulio Crocker Horace asesinó al consultor jurídico de la DICIP y lo fue sentenciado a 28 años de cárcel, pero en julio del año de 1975 se fuga del cuartel San Carlos. Y por cierto, que esos fugados del cuartel San Carlos, en su totalidad, el sitio donde se refugiaron es el mismo donde estuvo el destacamento de Cantaura para este combate. El mismo sitio ese fue utilizado por ellos en el año 75 para refugiarse una vez que se fueron del cuartel San Carlos. Entre ellos iba Marco Tulio Crocker. Marco Tulio Crocker es detenido en el PAO en el año de 1977 en la Operación Oriente, con una desintería que se estaba muriendo, y se dobló y empezó a tirar a todos sus compañeros, tiró a todos los compañeros que él tenía. En las casas él mismo iba y tocaba las puertas y los sacaba de las casas presos, y llegó a ser comisario general de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, cuestión a la que nos opusimos todos, pero donde manda capitán no manda marinero. Y lo otro es que
no sé cómo explicarme, ni no creo que haya una explicación lógica de que Marco Tulio Croque en este momento sea miembro del gobierno de Chávez, donde están hombres que estuvieron en la guerrilla y que él traicionó. O sea, no tiene explicación para mí, no hay explicación posible. Bueno, pero no es el único caso, porque recordemos que en el particular caso del coronel retirado Cordero Lara, que participó en Cantaura bombardeando en los bombardeos, Sí, el señor fue miembro del PSOE y fue diputado del chavismo. O es sea, decir, él era uno de los pilotos de los Broncos. o sea, estamos hablando a esta altura, ¿qué le dice su instinto policial? Estamos hablando de gente que estaba infiltrada, de dobles agentes o de gente que simplemente son traidores por naturaleza. Así es. Yo no creo que nosotros nunca jamás pensamos que la infiltración de Lara no. Esos eran traidores y son traidores. Mira, acuérdate, nosotros lo que más sentimos, o sea, yo por lo menos en mi caso, es que la instrucción que le dimos a esa gente fue para la defensa de la democracia y las instituciones. Y posteriormente, yo no sé con qué estómago o no sienten, se pliegan a un gobierno como el de Chávez y ponen al servicio de ese gobierno sus conocimientos adquiridos en discípulos. Y son varios, no es uno solo, son varios. Tienes a Irle Ramírez, tienes a Marco Tulio Croque, tienes a Delfín Reverol, entonces tienes a Carlos Calderón. Entonces, todo dice. Y hoy persiguen a sus compañeros, los encarcelan, los torturan. ¿Qué falló allí? Bueno, chicos, ahí lo que falló fue la dignidad, el honor, la lealtad, la mediocridad de la persona. Eso es todo. Ahora, comisario, como conclusión de todo esto, ¿qué consecuencias le trajo a usted haber participado en Cantaura? Porque se podría pensar que en una acción donde fue derrotado un grupo guerrillero y obligado a pacificarse parcialmente, aunque todos sabemos lo que ocurrió, es una acción importante para la democracia y para los organismos de seguridad. Sin embargo, a la llegada del chavismo, entiendo que a los participantes, a quienes estuvieron en esos eventos, lo que le cayó encima fue una persecución judicial que entiendo no ha terminado aún. ¿Qué características ha tenido esa persecución? Bueno, mira, fíjate, en el caso de Henry López, pues propiamente dicho, a él le atribuyen la dirección o comandar el grupo de comando en la lucha contra la guerrilla, ¿no? Ahí en el combate. Pero mi caso es, primero, un caso de delación. Yo fui delatado por algunos de estos señores de que participé en Cantaura de una manera que, mira, Daniel, tú te pones a analizar mi caso y es el exabrupto jurídico más grande que tú puedas conocer o que yo pueda haber visto. A mí la fiscal estrella del gobierno de Chávez, la doctora Díaz, que por ahí anda buscando asilo político en diferentes países ahora, ¿no? Ella me pide a mí el juicio o me involucra. Fíjate bien en esto, porque yo permití que se realizara esa operación en la jurisdicción donde yo era jefe de la DICIP. Fíjate esto, ¿no? Fíjate esto. Yo, que para el momento era inspector jefe, le voy a decir al ministro de Relaciones Interiores o al presidente de la República o al mismo Henry López o al general Murga Cabrice, no, aquí no me van a hacer ese operativo. No. Aquí en mi jurisdicción no lo van a hacer. No, esas son medidas de alto gobierno que no se enteró nadie. Y entonces me llaman a declarar en el tribunal la Fiscalía Novena del Tigre en carácter de testigo. Bueno, yo fui a dar carácter de testigo y dije lo que tenía que decir, las funciones que cumplí, esto que mismo que te narré. Eso fue en el 2005. Posteriormente, en 2009, 2005, 2006, me hacen una emboscada en Maracaibo, me hacen unos disparos y me pegan un tiro en la pierna y gritándome asesino y tal, pero eran los colectivos. Hasta ahí no había problema, porque eran los colectivos. Yo decía que
podía dominar la situación. Pero gracias a uno de los hombres que trabajó conmigo en la década del 80 y tal en Maracaibo, que cuando ese entonces era agente o detective, en este momento que me llamó era ya subcomisario del CEMIN, y me citó de una manera clandestina y nos vimos, y me dijo textualmente: comisario, váyase porque lo van a liquidar. Y detrás de usted está Carlos Lan Rodríguez, está Diosdado, una cantidad de gente. Eso fue como en agosto del 2013. Yo averigüé, Daniel, si tenía provisión de salida del país. Vi que no tenía provisión de salida del país y salí. Pude salir el día 22 de septiembre del año del 2013. Hasta la presente, que estoy aquí en los Estados Unidos solicitando asilo político, que ya se lo concedieron a un hijo mío por eso mismo, ¿no? Pero todavía estoy yo a la espera de eso. Pero ese fue mi caso, fíjate bien. Y yo tengo un acto de detención dictado por el Tribunal Segundo del Tigre por homicidio múltiple, cuando yo no participé en Cantabria, por violación de los tratados internacionales, uso de armas letales, o sea, una cantidad de cuestiones que no tienen ni pie ni cabeza en mi caso. Pero aquí me tienes, ¿no? Y además de eso, siempre he tenido persecución a futuro, porque en el mes de julio del año 2017, el sátrapa Diosdado Cabello, pues a través de su fiscalía y sus cosas, nos pidió al comisario de López y a mí una alerta roja por la Interpol como orden de captura. Y resulta que Interpol se lo negó porque, basándose en el artículo 3 de ese organismo policial internacional, ellos no tienen injerencia en situaciones militares y políticas. Y por eso se lo negaron. Pero ya nos había pedido la captura con una alerta roja por Interpol en julio del 2017. Entonces, tú te pones a analizar la situación mía y no tiene ni pie ni cabeza, pues no. Jurídicamente hablando, no tiene ni pie ni cabeza. Yo mandé a un abogado a informarse de mi caso allá en la Fiscalía 80, que es donde está el caso Cantabria, y el fiscal le dijo: no, dile que venga a hablar conmigo. Yo le dije que sí, que me esperara sentado, que yo en cualquier momento llegaba. O sea que estamos hablando hoy, 22 de septiembre, cuando tú estás cumpliendo 9 años de haberse ido de Venezuela. Sí, 9 años en el exilio. Hoy casualmente. Si lo hubiésemos planeado, no nos hubiese salido. Así es verdad, tienes toda la razón. Hoy estoy cumpliendo yo 29 años en el exilio. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu invitación y por esta agradable conferencia que hicimos, y esperamos haber aclarado por lo menos a las generaciones después del 80 las verdades de Cantabria, ¿no? Que son bastantes y que falta mucho por hablar de eso, pero por lo menos le dimos un briefing de lo que realmente pasó allí. Por otra parte, quiero mandarle un saludo y un fuerte abrazo a todos los compañeros míos de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención que se encuentran en Venezuela y que están librando una batalla, si se quiere, por la sobrevivencia y legal, porque no estamos tampoco ni conspirando ni en grupos armados ni para tumbar gobierno, sino luchando por sobrevivir y llevar esa pesada carga de esa pesadilla que está pasando en Venezuela, y que estoy seguro que vamos a salir de ella y que nunca más volverá a ocurrir, porque serán las canas las que irán a instruir a aquellas generaciones que van a defender la nueva Venezuela y su democracia. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, Daniel. Gracias a usted, comisario.